Carmen empujó la pesada puerta del archivo abandonado del hospital, tosiendo por el aire viciado. Entre las torres de expedientes polvorientos, una carpeta sellada destacaba entre los demás. Doctor Eduardo Ramírez, confidencial, leyó en voz alta. Sus manos temblaron al romper el sello amarillento. Dentro, fotografías en blanco y negro de cuerpos mutilados, listas de precios de órganos humanos y reportes de autopsia que la hicieron retroceder en shock. «Esto no puede ser real», susurró. Una carta fechada semanas antes de la desaparición del doctor la dejó helada. «Eduardo, los clientes están dispuestos a pagar 50,000 pesos por un riñón. Tenemos un indigente perfecto. Nadie preguntará por él». Carmen siguió leyendo, descubriendo una red de médicos vendiendo órganos de pacientes pobres. Pero lo más perturbador estaba al final. ER sabía demasiado. Amenazó con confesar. No podíamos permitirlo. «Director». Su teléfono sonó. Era el doctor Vázquez, uno de los nombres en los documentos. «Carmen, ven a mi oficina inmediatamente». La verdad oculta del doctor Ramírez. En la mañana del 15 de marzo de 2010, Carmen Herrera empujó con dificultad la pesada puerta de metal del antiguo archivo del Hospital General de Guadalajara. El aire viciado golpeó su rostro, cargado del olor a papel húmedo y décadas de abandono. Llevaba trabajando como enfermera en este hospital durante 8 años, pero nunca había puesto un pie en este lugar olvidado del sótano. «Dios mío, qué desastre», murmuró Carmen, encendiendo su linterna. Los rayos de luz revelaron torres tambaleantes de expedientes médicos, algunos dating back to the 1960s, cubiertos por una gruesa capa de polvo. La administración del hospital finalmente había decidido digitalizar los archivos históricos, una tarea monumental que habían estado posponiendo durante años. Carmen, de 34 años, había sido elegida para liderar este proyecto debido a su meticulosidad y experiencia en organización de historiales médicos. Se dirigió hacia la sección más antigua del archivo, donde los expedientes estaban organizados por décadas. Sus dedos trazaron las etiquetas descoloridas: 1965, 1970, 1975, hasta que llegó a 1987. Ahí se detuvo. Ese año le traía recuerdos vagos de historias que había escuchado durante sus primeros días en el hospital. Historias susurradas en los pasillos sobre un médico que había desaparecido misteriosamente. Un caso que había conmocionado a toda la comunidad médica de Guadalajara. Carmen tomó una pila de expedientes de 1987 y los llevó al pequeño escritorio que había instalado cerca de la entrada. Uno por uno, comenzó a revisar los historiales, clasificándolos por especialidad y estado de conservación. Fue entonces cuando encontró algo extraño. Entre los expedientes regulares había una carpeta más gruesa que las demás, sellada con cinta adhesiva amarillenta. No tenía las etiquetas estándar del hospital. En su lugar, alguien había escrito a mano con tinta azul: «Doctor Eduardo Ramírez, confidencial, solo director médico». Carmen sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre antes. El doctor Eduardo Ramírez había sido uno de los médicos más respetados del hospital hasta su misteriosa desaparición en 1987. Tenía apenas 38 años, una familia, una carrera brillante, y un día simplemente se esfumó. Con manos temblorosas, Carmen rompió el sello y abrió la carpeta. Lo que encontró la dejó sin aliento. Dentro había docenas de fotografías en blanco y negro, documentos escritos a mano y lo que parecían ser reportes de autopsia, pero no eran autopsias normales. Las fotografías mostraban cuerpos en diferentes estados de descomposición, todos con incisiones quirúrgicas extrañas y órganos faltantes. «Esto no puede ser real», susurró Carmen, sintiendo náuseas. Siguió revisando los documentos. Había listas de nombres, fechas y cantidades de dinero, direcciones de clínicas privadas en diferentes partes de México, y en el centro de todo, la firma inconfundible del doctor Eduardo Ramírez. Uno de los documentos llamó especialmente su atención.
Era una carta fechada el 10 de febrero de 1987, apenas unas semanas antes de la desaparición del doctor. Eduardo, los clientes de Monterrey están dispuestos a pagar 50,000 pesos por un riñón compatible tipo O negativo. Tenemos un paciente en el hospital que califica perfectamente. Es un indigente, nadie preguntará por él. Podemos programar la cirugía para el viernes por la noche. Confirma si procedes. MV. Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era posible que el respetado doctor Ramírez hubiera estado involucrado en tráfico de órganos. Siguió leyendo, descubriendo documento tras documento que revelaba una red compleja de médicos, enfermeras y administradores del hospital involucrados en la venta ilegal de órganos humanos. Pacientes pobres, indigentes y personas sin familia eran seleccionados como donadores involuntarios. Pero lo más perturbador estaba al final de la carpeta. Un reporte policial nunca archivado, fechado el 15 de marzo de 1987, exactamente 23 años atrás, día por día. El reporte detallaba la investigación de la desaparición del doctor Ramírez, pero había sido marcado como caso cerrado, orden superior. Según el reporte, el doctor Ramírez había sido visto por última vez saliendo del hospital a las 11:30 p.m. del 14 de marzo de 1987. Su auto fue encontrado 3 días después en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, pero no había registro de que hubiera abordado ningún vuelo. Lo que más intrigó a Carmen fue una nota manuscrita al margen del reporte, escrita con la misma tinta azul de la carpeta. ER sabía demasiado, amenazó con confesar todo, no podíamos permitirlo. Director. Carmen sintió un frío glacial recorrer su espina dorsal. ¿El director del hospital había estado involucrado en la desaparición del doctor Ramírez? Revisó las fechas de los documentos. La mayoría estaban fechados entre 1985 y principios de 1987. Parecía que la red de tráfico de órganos había estado operando durante al menos 2 años antes de que algo saliera terriblemente mal. En una de las últimas páginas encontró lo que parecía ser el diario personal del doctor Ramírez. Enero 15, 1987. No puedo seguir con esto. Lo que comenzó como una forma de ayudar a pacientes ricos que necesitaban trasplantes se ha convertido en algo monstruoso. Estamos asesinando gente inocente. María dice que si hablo, no solo me matarán a mí, sino también a Isabela y a los niños. Pero no puedo vivir con esta culpa. Enero 30, 1987. Decidí ir a la policía. Tengo copias de todos los documentos escondidas en un lugar seguro. Si algo me pasa, quiero que la verdad salga a la luz. Febrero 28, 1987. El director me confrontó hoy. Sabe que tengo las evidencias. Me dio un ultimátum. O continúo callado y me voy del país, o... La forma en que me miró no dejaba lugar a dudas sobre la alternativa. Marzo 10, 1987. Esta será mi última entrada. Mañana entregaré todo a la policía. Si no sobrevivo, espero que alguien encuentre estos documentos algún día y haga justicia por todas las víctimas. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. El doctor Ramírez no había sido un villano, sino un hombre atrapado en una red de corrupción que había crecido más allá de su control. Y aparentemente había pagado con su vida por intentar hacer lo correcto. Pero había algo más en la carpeta que la desconcertó. Un mapa de la Ciudad de México con varias direcciones marcadas en rojo. Una de ellas tenía una nota. Ubicación final. Cementerio de San Isidro. Lote 127. Bajo nombre falso, Miguel Santos. Carmen miró su reloj. Eran las 3:00 p.m. de un viernes. Su turno terminaba a las 6:00, pero sabía que no podría concentrarse en el trabajo después de este descubrimiento. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Sacó su teléfono celular y tomó fotografías de todos los documentos. Su mente corría a 1000 por hora. Si estos documentos eran auténticos, significaba que había una red de tráfico de órganos que había operado en el hospital durante años. Y lo más perturbador,
Algunas de las personas nombradas en los documentos podrían seguir trabajando allí. Revisó la lista de nombres involucrados. Dr. Miguel Vázquez, enfermera María Sandoval, director administrativo Carlos Mendoza. Algunos nombres no le sonaban familiares, pero otros. No puede ser, murmuró Carmen. El doctor Miguel Vázquez aún trabajaba en el hospital. Era ahora el jefe de cirugía, un hombre respetado de 65 años que había sido mentor de Carmen durante sus primeros años como enfermera. La idea de que pudiera haber estado involucrado en algo tan horrible era casi inconcebible. Carmen cerró la carpeta con manos temblorosas. Necesitaba tiempo para procesar toda esta información, pero también sabía que no podía quedarse callada. Demasiadas vidas habían sido perdidas ya. Decidió llevarse la carpeta. Técnicamente, no debería sacar documentos del archivo sin autorización, pero estas circunstancias eran extraordinarias. La escondió en su bolsa de trabajo y salió del archivo, asegurándose de cerrar bien la puerta. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Carmen veía todo con ojos diferentes. ¿Cuántos de sus colegas sabían la verdad? ¿La red de tráfico de órganos seguía operando? ¿Era posible que en los últimos 23 años nadie hubiera sospechado nada? Al llegar a su oficina, Carmen cerró la puerta y se sentó frente a su computadora. Necesitaba investigar más antes de tomar cualquier decisión. Comenzó buscando información sobre el doctor Eduardo Ramírez en Internet. Lo que encontró la sorprendió. Había muy poca información disponible sobre su desaparición. Solo unas pocas notas periodísticas breves de 1987, todas repitiendo la misma versión oficial. El doctor Ramírez había abandonado su trabajo y familia para irse al extranjero por problemas personales. No se mencionaba ninguna investigación policial, pero Carmen sabía que tenía evidencia de que la versión oficial era falsa. Decidió buscar información sobre las otras personas mencionadas en los documentos. El director Carlos Mendoza había muerto en 1995 de un ataque al corazón. La enfermera María Sandoval se había jubilado en 2001 y se había mudado a Tijuana. Pero el doctor Miguel Vázquez seguía allí, trabajando en el mismo hospital donde supuestamente había participado en el asesinato del doctor Ramírez. Carmen miró el reloj. Eran las 4:30 p.m. En 1 hora y media terminaría su turno y entonces tendría que decidir qué hacer con esta información explosiva. Su teléfono sonó, haciéndola saltar. «Carmen, soy doctor Vázquez. ¿Podrías venir a mi oficina por un momento? Necesito discutir contigo el proyecto del archivo». El corazón de Carmen se aceleró. ¿Era coincidencia que la llamara justo ahora? ¿O había algo más? «Claro, doctor. Voy enseguida», respondió tratando de mantener su voz normal. Mientras caminaba hacia la oficina del doctor Vázquez, Carmen sintió que cada paso la llevaba más profundo en un territorio peligroso, pero también sabía que no podía retroceder. Demasiado estaba en juego. La oficina del doctor Miguel Vázquez se encontraba en el tercer piso del hospital, al final de un pasillo tranquilo. Carmen había estado allí muchas veces durante sus años de trabajo, pero nunca se había sentido tan nerviosa como ahora. Tocó la puerta suavemente. «Adelante», se escuchó la voz familiar del doctor. Carmen entró y encontró al doctor Vázquez sentado detrás de su escritorio, revisando unos papeles. Era un hombre de estatura media, cabello canoso perfectamente peinado, y siempre vestía sus batas blancas impecablemente planchadas. A lo largo de los años, Carmen lo había visto como una figura paternal en el hospital. «Siéntate, Carmen», dijo sin levantar la vista de sus papeles. «¿Cómo va el proyecto del archivo?» Carmen se sentó en la silla frente al escritorio, manteniendo su bolsa de trabajo firmemente en su regazo. «Va bien, doctor. Los documentos están en mejor estado de lo que esperábamos». «Excelente». El doctor Vázquez finalmente levantó la vista. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos, ahora parecían estudiarla con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «¿Has encontrado algo interesante más allá abajo?» La pregunta hizo que Carmen sintiera un escalofrío. ¿Era su imaginación o había un tono amenazante en la voz del doctor? «Solo expedientes médicos rutinarios»,
respondió Carmen, tratando de sonar casual. Pacientes de hace décadas, nada fuera de lo común. El doctor Vázquez la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Me alegra escuchar eso, dijo. ¿Sabes? Ese archivo ha estado cerrado durante muchos años por una buena razón. Algunos documentos, contienen información sensible que podría ser malinterpretada por personas que no comprenden el contexto médico apropiado. Carmen sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el doctor podía escucharlo. Por supuesto, doctor, entiendo la importancia de la confidencialidad médica. Exacto. El doctor Vázquez se reclinó en su silla. Carmen, he trabajado en este hospital durante más de 40 años. He visto muchos cambios, muchas crisis, muchos malentendidos. A veces, las personas encuentran documentos antiguos y saltan a conclusiones incorrectas sin entender el contexto histórico. Cada palabra se sentía como una advertencia velada. Si alguna vez encuentras algo que te confunda o te preocupe, continuó el doctor, quiero que vengas directamente a mí. No hables con nadie más al respecto, ¿entendido? Carmen asintió, no confiando en su voz para responder. Bien, el doctor Vázquez volvió a sonreír. Ahora, creo que es mejor que te vayas a casa. Has trabajado duro hoy. ¿Por qué no te tomas el fin de semana libre? El proyecto del archivo puede esperar hasta el lunes. Carmen se levantó lentamente. Gracias, doctor. Que tenga buen fin de semana. Tú también, Carmen. Y recuerda, cualquier cosa que necesites discutir, ven directamente a mí. Carmen salió de la oficina con las piernas temblorosas. El mensaje había sido claro. El doctor Vázquez sabía que había encontrado algo y la estaba advirtiendo que mantuviera la boca cerrada. Pero eso solo confirmaba sus sospechas. Los documentos eran reales y la red de tráfico de órganos había sido real también. Carmen caminó rápidamente hacia el estacionamiento, ansiosa por salir del hospital. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir su próximo paso. Mientras conducía hacia su apartamento en la colonia americana, su mente corría a toda velocidad. ¿Qué debería hacer? ¿Ir a la policía? Pero ¿y si algunos policías también habían estado involucrados? Los documentos mencionaban órdenes superiores que habían cerrado la investigación en 1987. ¿Contactar a los medios? ¿Pero quién le creería sin más evidencia? ¿Buscar a la familia del doctor Ramírez? Según los documentos, tenía una esposa llamada Isabela y 2 hijos. ¿Seguirían vivos? ¿Seguirían en Guadalajara? Al llegar a su apartamento, Carmen se sirvió una taza de café y se sentó en su mesa de comedor con la carpeta enfrente. Tenía que estudiar cada documento más cuidadosamente, buscar más pistas que pudieran ayudarla a decidir el mejor curso de acción. Mientras revisaba los papeles una vez más, algo llamó su atención. En una de las listas de víctimas había un nombre que le resultaba familiar: Roberto Herrera. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. Roberto Herrera había sido su tío abuelo, hermano de su abuelo. Según la historia familiar, Roberto había desaparecido en 1986 cuando fue al hospital para una cirugía rutinaria de vesícula. La familia nunca entendió qué había pasado. Un día estaba preparándose para la cirugía y al día siguiente los doctores dijeron que había muerto de complicaciones inesperadas. Pero nunca les permitieron ver el cuerpo. Ahora, viendo su nombre en la lista de víctimas del tráfico de órganos, Carmen entendía la horrible verdad. Su propio tío abuelo había sido asesinado por sus órganos. La revelación la golpeó como un rayo. Esto ya no era solo una injusticia abstracta del pasado, era personal. Su familia había sido victimizada por esta red criminal y ella tenía la oportunidad de finalmente hacer justicia. Carmen tomó su teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá, soy Carmen. Necesito preguntarte algo sobre el tío Roberto». Su madre, Elena Herrera, ahora de 58 años, había sido muy cercana a Roberto. Carmen le preguntó sobre las circunstancias de su muerte y su madre confirmó todos los detalles sospechosos que Carmen recordaba. «¿Por qué preguntas sobre Roberto después de tantos años?», preguntó su madre. Carmen dudó por un momento.
Luego decidió ser honesta. «Mamá, creo que encontré evidencia de que el tío Roberto fue asesinado». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Qué quieres decir, mija?». Carmen le explicó sobre los documentos que había encontrado, sin entrar en todos los detalles gráficos. Su madre escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar. «Dios mío», susurró Elena cuando Carmen terminó. «Siempre supe que había algo extraño sobre su muerte. Los doctores fueron tan evasivos y nos presionaron tanto para cremar el cuerpo inmediatamente». «Mamá, ¿conservas algún documento de esa época? ¿Certificados médicos, recibos del hospital, algo?» «Creo que sí. Están en una caja en el closet, junto con las otras cosas de Roberto. Nunca tuve el corazón para tirarlas». «¿Puedo ir a revisar esas cosas? Es importante». «Por supuesto, mija. Pero Carmen, ten cuidado. Si lo que dices es cierto, estas personas son muy peligrosas». Carmen condujo hasta la casa de su madre en la colonia Providencia. Elena la estaba esperando con una caja de cartón llena de documentos y fotografías de Roberto. Juntas revisaron cada papel. Encontraron el certificado de defunción que listaba complicaciones quirúrgicas como causa de muerte. Había recibos del hospital que mostraban cargos por procedimientos que no habían sido explicados a la familia. Y más importante, encontraron una carta que Roberto había escrito a Elena unos días antes de su cirugía. En la carta, Roberto mencionaba que se había sentido observado en el hospital durante sus consultas preoperatorias. Decía que algunos doctores habían hecho preguntas extrañas sobre su familia, si tenía muchos visitantes, si alguien dependía de él económicamente. «Es como si estuvieran evaluando si alguien preguntaría por mí si algo saliera mal», había escrito Roberto. Carmen sintió náuseas. Los documentos que había encontrado confirmaban que los criminales seleccionaban cuidadosamente a víctimas que no serían muy extrañadas. «Mamá, voy a ir a la policía con esta información». Elena tomó las manos de su hija. «Carmen, prométeme que tendrás cuidado. Si estos hombres mataron a Roberto y al doctor Ramírez, no dudarán en lastimarte a ti también». «Lo prometo, mamá, pero no puedo quedarme callada. Roberto merece justicia. El doctor Ramírez merece justicia. Y quién sabe cuántas otras víctimas hubo». Carmen regresó a su apartamento con una determinación renovada. Ahora tenía evidencia de al menos 2 víctimas, su tío Roberto y el doctor Ramírez. Tenía documentos que implicaban al doctor Vázquez y otros empleados del hospital. Y tenía una pista sobre la posible ubicación del cuerpo del doctor Ramírez. Pero también sabía que tenía que ser inteligente sobre cómo proceder. El doctor Vázquez claramente sospechaba que había encontrado algo, y si realmente había estado involucrado en asesinatos, no dudaría en silenciarla también. Carmen decidió hacer varias copias de todos los documentos y esconderlas en diferentes lugares. Una copia la enviaría por correo a su hermana en Monterrey, otra la dejaría en una caja de seguridad en el banco y una tercera la escondería en su apartamento. También decidió escribir una carta detallando todo lo que había descubierto, incluyendo sus sospechas sobre el doctor Vázquez. Si algo le pasaba, al menos habría un registro de sus hallazgos. Mientras hacía las copias, Carmen notó algo más en los documentos que había pasado por alto antes. Había direcciones de varias clínicas privadas en diferentes ciudades de México donde aparentemente se habían realizado los trasplantes ilegales. Una de las direcciones llamó su atención. Clínica Santa María, Avemeta Revolución 1247, Ciudad de México. Carmen buscó la dirección en Internet y descubrió que la clínica seguía operando. Según su sitio web, se especializaban en trasplantes de órganos y tenían una lista de espera de varios meses para cirugías. ¿Era posible que la red criminal aún estuviera operando? Carmen sintió un escalofrío al pensar en la posibilidad. Si era cierto, significaba que había pacientes inocentes muriendo en este momento para alimentar el mercado negro de órganos. Ya no podía esperar más. Tenía que actuar. El sábado por la mañana, Carmen se dirigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.
Había decidido ir directamente a las autoridades estatales en lugar de la policía local, esperando que hubiera menos posibilidades de corrupción a ese nivel. En la recepción, pidió hablar con alguien sobre un caso de asesinato relacionado con el Hospital General de Guadalajara. Después de esperar una hora, fue conducida a la oficina del subprocurador Alejandro Morales. El subprocurador Morales era un hombre de unos 50 años, con una presencia imponente y ojos inteligentes. Carmen le explicó toda la situación, mostrándole copias de los documentos que había encontrado. Morales estudió los papeles en silencio durante varios minutos. Ocasionalmente hacía preguntas para clarificar detalles, pero principalmente escuchaba con atención. «Señorita Herrera», dijo finalmente, «estos documentos, si son auténticos, representan evidencia de crímenes muy graves, pero también son de hace más de 20 años. Será difícil construir un caso criminal sólido después de tanto tiempo». «Pero, subprocurador», respondió Carmen, «el doctor Vázquez sigue trabajando en el hospital y, según estos documentos, algunas de estas clínicas siguen operando. Es posible que los crímenes continúen». Morales asintió pensativamente. «Tiene razón. Necesitamos investigar esta situación completamente», se dirigió a su asistente. «Inicia un expediente oficial. Vamos a reabrir el caso de la desaparición del doctor Eduardo Ramírez». Carmen sintió una oleada de alivio. Finalmente, alguien en autoridad la estaba tomando en serio. «Señorita Herrera», continuó Morales, «necesito que entienda que esta investigación podría ponerla en peligro. Si estas personas realmente formaron parte de una red criminal, no dudarán en intimidarla o lastimarla para protegerse». «Lo entiendo», respondió Carmen, «pero no puedo quedarme callada sabiendo lo que sé». «Bien, vamos a asignar protección policial para usted mientras conduce la investigación. Y necesito que no regrese al hospital hasta que determinemos si es seguro». Durante las siguientes 2 semanas, la Procuraduría condujo una investigación exhaustiva. Agentes encubiertos fueron asignados al Hospital General para observar al doctor Vázquez y otros empleados mencionados en los documentos. Mientras tanto, Carmen fue interrogada múltiples veces por diferentes investigadores, cada uno buscando detalles adicionales que pudieran ayudar en el caso. Una tarde, el subprocurador Morales la llamó a su oficina con noticias emocionantes. «Carmen, tenemos una actualización importante. Nuestros investigadores contactaron al cementerio de San Isidro en la Ciudad de México, siguiendo la pista que encontraste en los documentos». Carmen se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar. «Efectivamente hay una tumba registrada bajo el nombre de Miguel Santos en el lote 127. Los registros muestran que fue enterrado en abril de 1987, aproximadamente un mes después de la desaparición del doctor Ramírez. ¿Van a exhumar el cuerpo? Ya tenemos la orden judicial. La exhumación se realizará mañana. Si los restos son del doctor Ramírez, tendremos evidencia física de asesinato». Carmen sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Después de 23 años, finalmente podrían tener respuestas concretas. «Hay algo más», continuó Morales. «Nuestros agentes en el hospital reportan que el doctor Vázquez ha estado actuando de manera muy nerviosa desde que usted desapareció del trabajo. Ha estado teniendo reuniones privadas con varios administradores del hospital y ayer fue visto destruyendo documentos en su oficina. Eso suena como evidencia de culpabilidad». «Exactamente. Estamos preparando órdenes de arresto para el doctor Vázquez y otros sospechosos, pero queremos esperar los resultados de la exhumación para tener el caso más sólido posible». Al día siguiente, Carmen recibió una llamada que había estado esperando ansiosamente. «Carmen, habla Morales. Los resultados de la exhumación confirman nuestras sospechas. Los restos son del doctor Eduardo Ramírez. La identificación se realizó a través de registros dentales que obtuvimos de su dentista personal». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Después de 23 años, la familia del doctor Ramírez finalmente sabría qué había pasado con él. «Pero hay algo más importante», continuó Morales. «El examen forense revela que el doctor Ramírez fue asesinado de un disparo en la cabeza, y hay evidencia de que sus órganos fueron removidos post-mortem.
La cruda realidad golpeó a Carmen como una bofetada. No solo habían asesinado al doctor Ramírez para silenciarlo, sino que también habían profanado su cuerpo para obtener ganancias. Subprocurador, ¿cuándo van a arrestar a los sospechosos? Esta tarde. Tenemos órdenes de arresto para el doctor Miguel Vázquez, la enfermera jubilada María Sandoval y 3 administradores actuales del hospital que estaban trabajando allí en 1987. ¿Qué pasa con las clínicas privadas mencionadas en los documentos? También las estamos investigando. Agentes federales están coordinando operativos simultáneos en Ciudad de México, Monterrey y Tijuana. Esa tarde, Carmen observó desde la oficina del subprocurador mientras las noticias locales reportaban los arrestos en el Hospital General de Guadalajara. Las cámaras capturaron el momento cuando el doctor Vázquez fue sacado del hospital en esposas, su rostro lleno de shock y terror. Los reporteros mencionaron que los arrestos estaban relacionados con una red criminal de tráfico de órganos que había operado en el hospital durante los años 80. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Justicia finalmente estaba siendo servida, pero había llegado demasiado tarde para las víctimas. Durante los siguientes meses, el caso se desarrolló en los tribunales. Uno por uno, los involucrados fueron siendo juzgados y condenados. El doctor Miguel Vázquez fue encontrado culpable de asesinato en primer grado, conspiración criminal y tráfico de órganos. Fue sentenciado a 40 años de prisión. La enfermera María Sandoval, ahora de 67 años, confesó su participación a cambio de una sentencia reducida. Recibió 15 años de prisión. Los administradores del hospital recibieron sentencias que variaron entre 10 y 25 años, dependiendo de su nivel de participación. Pero quizás lo más importante fue lo que se descubrió durante la investigación ampliada. Las autoridades confirmaron que la red de tráfico de órganos había continuado operando intermitentemente durante los últimos 23 años, aunque en menor escala. Varias clínicas privadas en diferentes estados fueron cerradas y docenas de médicos y enfermeras adicionales fueron arrestados. Se estimó que durante los años de operación, la red había sido responsable de la muerte de al menos 200 personas inocentes. Carmen fue reconocida públicamente por su valor y determinación en exponer esta red criminal. Recibió varios premios por parte de organizaciones médicas y de derechos humanos, pero para ella, la mayor recompensa fue poder llevar closure a las familias de las víctimas. Una tarde soleada de diciembre, Carmen visitó el cementerio donde finalmente habían enterrado apropiadamente al doctor Eduardo Ramírez. Su viuda, Isabela, ahora de 61 años, estaba allí con sus 2 hijos adultos. «Gracias», le dijo Isabela abrazando a Carmen. «Por 23 años no supe qué había pasado con Eduardo. Pensé que nos había abandonado, que había huido con otra mujer o algo así. Nunca imaginé que había muerto tratando de hacer lo correcto». Carmen abrazó a la viuda con fuerza. Su esposo era un hombre valiente, señora Ramírez. Sus documentos fueron los que finalmente expusieron toda la verdad. Los hijos del doctor Ramírez, ahora de 25 y 27 años, se acercaron a Carmen. «Mi padre siempre nos enseñó a defender lo que es correcto, sin importar las consecuencias», dijo el mayor. «Pero nunca entendimos por qué había desaparecido cuando éramos niños. Ahora sabemos que murió viviendo según sus principios». El hijo menor añadió: «Enfermera Herrera, gracias por no rendirse. Gracias por darnos de vuelta a nuestro padre». Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Su padre salvó muchas vidas al documentar esos crímenes. Su sacrificio no fue en vano. Mientras estaban en el cementerio, el subprocurador Morales se acercó al grupo. Había venido a dar actualizaciones sobre la investigación en curso. «Familias», dijo Morales, «quería informarles que la investigación federal ha identificado a 127 víctimas adicionales en diferentes estados del país. Gracias a la evidencia que el doctor Ramírez recopiló y que Carmen encontró, hemos podido cerrar casos que habían estado abiertos durante décadas». Isabela se limpió las lágrimas. «¿Significa eso que otras familias podrán tener respuestas también?».
Exactamente. En algunos casos hemos podido localizar restos y devolverlos a las familias para entierros apropiados. En otros, al menos hemos podido proporcionar closure sobre qué les pasó a sus seres queridos. Carmen preguntó, ¿qué pasa con las clínicas que seguían operando? Todas han sido cerradas permanentemente, respondió Morales. Y hemos implementado nuevos protocolos de supervisión en hospitales públicos y privados en todo el país para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Después de que terminó la reunión en el cementerio, Carmen condujo de regreso a su apartamento. Durante el viaje reflexionó sobre todo lo que había cambiado en los últimos 8 meses. Su vida se había transformado completamente. Ya no trabajaba en el Hospital General. Había decidido renunciar después de que saliera toda la verdad. En su lugar, había aceptado un trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se especializaba en investigar casos de desapariciones forzadas y tráfico de órganos. Pero más importante, había encontrado su propósito en la vida. Esa noche, Carmen se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Había estado escribiendo un libro sobre toda la experiencia, documentando no solo el caso del doctor Ramírez, sino también las historias de otras víctimas que había conocido durante la investigación. Su editor le había dicho que el libro podría ayudar a crear conciencia sobre el tráfico de órganos y potencialmente prevenir futuras víctimas. Mientras escribía, su teléfono sonó. Era su madre, Elena. «Mija, vi las noticias. Dijeron que encontraron a otra víctima en Monterrey». «Sí, mamá. Un hombre de 45 años que desapareció en 1988. Su familia finalmente va a poder enterrarlo apropiadamente». «Carmen, estoy muy orgullosa de ti. Roberto estaría orgulloso también». Carmen sonrió. «Gracias, mamá. Creo que finalmente encontré lo que se suponía que debía hacer con mi vida». Después de colgar, Carmen regresó a su escritura. Estaba trabajando en el capítulo final del libro, el cual se enfocaría en las lecciones aprendidas y las reformas necesarias para prevenir tragedias similares en el futuro. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el subprocurador Morales. «Carmen, tengo noticias. El doctor Vázquez finalmente decidió cooperar completamente con las autoridades. Ha proporcionado información sobre redes de tráfico de órganos en otros países de América Latina». Carmen sintió una mezcla de esperanza y horror. ¿Quiere decir que esto se extiende más allá de México? Desafortunadamente sí, pero gracias a su confesión, autoridades en Colombia, Guatemala y El Salvador han iniciado sus propias investigaciones. Su descubrimiento en ese archivo ha tenido un impacto mucho mayor de lo que imaginamos inicialmente. Carmen se sintió abrumada por la magnitud de lo que había destapado con su descubrimiento accidental. «Subprocurador, ¿alguna vez terminará esto completamente?» «Carmen, el trabajo que usted comenzó va a continuar durante años. Pero cada víctima que identifiquemos, cada familia que reciba respuestas, cada criminal que sea llevado ante la justicia, todo eso es gracias a su valor de no quedarse callada cuando encontró esos documentos». Esa noche, Carmen caminó hasta su balcón y miró las luces de Guadalajara extendiéndose ante ella. La ciudad se veía pacífica, normal. Pero ahora sabía que debajo de esa normalidad aparente había secretos terribles escondidos. También sabía que había personas valientes, dispuestas a arriesgar todo para exponer la verdad y hacer justicia. Pensó en el doctor Eduardo Ramírez, quien había pagado con su vida por intentar hacer lo correcto. Pensó en su tío Roberto y todas las otras víctimas inocentes. Y pensó en todas las familias que finalmente habían recibido respuestas después de décadas de incertidumbre. El aire nocturno era fresco y limpio. Carmen respiró profundamente y regresó a su escritorio. Tenía trabajo que hacer. Durante los siguientes meses, la historia de Carmen y su descubrimiento se extendió por toda América Latina. Su libro, titulado Secretos en el Archivo, cómo un descubrimiento accidental expuso décadas de crímenes, se convirtió en un bestseller. Más importante, inspiró a otras personas a hablar cuando vieran injusticias.
Varios casos similares de tráfico de órganos fueron expuestos en otros países cuando trabajadores de hospitales encontraron el valor para reportar actividades sospechosas. Carmen se convirtió en una conferencista internacional sobre derechos humanos y seguridad hospitalaria. Viajó por todo el continente, compartiendo su historia y enseñando a personal médico cómo reconocer señales de tráfico de órganos. Pero nunca olvidó que todo había comenzado con un simple trabajo de archivista en un sótano polvoriento. Un año después del descubrimiento inicial, Carmen recibió una carta inesperada. Era de una mujer en Colombia llamada Patricia Moreno. «Estimada señorita Herrera», decía la carta, «leí su libro y vi su entrevista en las noticias. Mi hermano desapareció en 1989 después de ir al hospital para una cirugía de apéndice. Los doctores dijeron que había muerto de complicaciones, pero nunca nos permitieron ver el cuerpo. Después de leer su historia, creo que mi hermano pudo haber sido víctima de tráfico de órganos también. ¿Podría ayudarme a investigar?». Carmen leyó la carta con lágrimas en los ojos. Sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir una respuesta. «Estimada Patricia, por supuesto que la ayudaré. Su hermano merece justicia y su familia merece respuestas. Juntas, vamos a encontrar la verdad». Mientras escribía, Carmen reflexionó sobre el poder de una sola persona para cambiar el mundo. Todo había comenzado con su decisión de no ignorar algo que se veía extraño. Una carpeta sellada en un archivo abandonado había destapado décadas de crímenes y había traído justicia a cientos de víctimas. El legado del doctor Eduardo Ramírez finalmente había sido honrado. Su sacrificio había servido para salvar vidas futuras y para asegurar que la verdad prevaleciera sobre la corrupción. Y Carmen sabía que mientras hubiera personas dispuestas a buscar la verdad y a defender la justicia, los secretos más oscuros eventualmente saldrían a la luz. La historia del archivo abandonado había terminado, pero la lucha por la justicia continuaría para siempre.